vamos a entrenar la L de la fe. Hola niños, ahora vamos a pasar al tiempo de cantos. Les invito a que si estaban sentados, se paren y me acompañen a alabar el nombre de Dios. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Miren, hoy quiero empezar enseñándoles unas imágenes del mar. Miren, a mí me gusta mucho el mar, me gustan todos sus colores, los pececitos que tiene, algunos también son muy coloridos, las plantas, vean, todo es muy bonito. También cuando voy de vacaciones me gusta ir al mar y ver toda el agua así, mucho espacio lleno de agua. Es inmenso el mar, muy grande. También me gusta meterme a nadar al mar, pero con cuidado porque a veces puede ser peligroso. ¿A ti te gusta el mar? A mí sí. ¿Sabías que la Biblia habla sobre el mar? E incluso tiene una historia que ocurre en medio del mar. Bueno, hoy vamos a ver sobre esa historia en la Biblia. ¿Recuerdas el personaje, el héroe que hemos estado viendo en clases pasadas? Moisés, es Moisés, muy bien, seguramente sí te acordaste también tú. Bueno, vamos a ver un poquito más sobre la vida de Moisés y sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En esta ocasión el pueblo de Israel ya no estaba siendo esclavo del pueblo de Egipto. Y recordemos que el rey de Egipto era el faraón, un hombre muy malo. Bueno, en una ocasión Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, quiero que tú y todo el pueblo de Israel se vayan a un lugar que yo les diré en medio de la ciudad de Migdol y del mar. Van a quedar ahí junto al mar, muy cerquita. Entonces Moisés fue y le dijo al pueblo de Israel: Dios me ha dicho esto, que vayamos y nos quedemos entre una ciudad que se llama Migdol y en medio y entre el mar. Entonces ellos quedarían cerquita del mar. El pueblo de Israel agarró todas sus cosas y fue directo a donde Dios les había dicho. El pueblo de Israel realmente no sabía por qué Dios los había mandado para ese lugar, pero Dios sí sabía por qué. Él tenía un propósito muy especial por el cual los mandó a que fueran y se quedaran en ese lugar. El pueblo de Israel llegó a quedarse en medio de la ciudad llamada, ¿se acuerdan? Migdol, y en medio del mar. Pero ya estaba oscuro, ya era de noche. Entonces acomodaron todas sus cosas para acampar, todo lo que llevaban,
Lo dejaron listo ahí para poder descansar, para poder cenar. Entonces Faraón se enteró de dónde estaba el pueblo de Israel y dijo, ahora es cuando voy a atacarlos porque no tienen para dónde correr, solo está el mar y si se meten al mar se van a ahogar. Así que no tienen escapatoria y ahora sí los voy a atacar. Faraón estaba muy enojado porque ya no tenía al pueblo de Israel como sus esclavos y ya no hacían lo que él quería. Así que juntó a todas las personas que tenía, carros, caballos, todo lo que tuviera lo preparó para poder ir a pelear contra el pueblo de Israel. Faraón y todos sus hombres fueron al lugar donde estaba el pueblo de Israel y cuando se iban acercando, el pueblo de Israel volteó y los vio y empezaron a tener mucho miedo. Dijeron, no puede ser, ahora sí ya no tenemos para dónde escapar, solamente está el mar y no nos podemos escapar por allí. No puede ser, ¿qué vamos a hacer? Le decían a Moisés, no, es que ya vienen y tenemos miedo. Y Moisés les dijo, no tengan miedo, porque Dios nos va a ayudar. Si Él nos mandó a este lugar, fue con un propósito. Él sabe qué es lo que va a hacer para ayudarnos. Entonces Dios le habló a Moisés diciéndole, Moisés, levanta la vara que tienes y extiéndela sobre el mar. Moisés agarró su vara e hizo exactamente eso. Extendió su vara sobre el mar. Hizo esto y ¿qué creen que ocurrió? El mar se empezó a abrir y quedó como un pasillo en medio del mar, donde todo el pueblo de Israel podía pasar. Ellos iban caminando sobre la arena y el agua quedó como muro alrededor, al lado de ellos. Era como si esta pared fuera de agua. Imagínense eso. Ellos iban pasando en medio de dos paredes grandototas de pura agua, porque el mar estaba dividido. ¡Qué increíble!, ¿no? Todo el pueblo de Israel comenzó a cruzar por ese pasillo que quedaba en medio del mar junto con Moisés. Pero ¿quién creen que también estaba pasando por ese mismo pasillo? Los egipcios, Faraón y todos sus hombres que iban a pelear en contra del pueblo de Israel. Todos ellos iban atrás persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces ellos también entraron por allí. Pero Dios no permitió que los egipcios se acercaran al pueblo de Israel. Entonces puso una nube atrás del pueblo de Israel y quedaba esa nube en medio del pueblo de Israel y entre los egipcios. Y eso no permitía que los egipcios llegaran hasta el pueblo de Israel y los atacaran, sino que aquí ya no podían ver nada. Ellos solamente iban entre oscuridad, entre nubes. ¿Ustedes han visto el humo? El humo no nos deja ver, ¿verdad? Nos quita la vista porque nos estorba para poder ver. Bueno, por eso los egipcios no podían alcanzar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel iba al frente corriendo. Imagínense, es como si ustedes fueran por la calle y un montón de perros les empezaran a ladrar y empezaran a corretearlos. ¿Ustedes qué harían? Irían caminando así bien tranquilitos y, sí, un perrito. O se echarían a correr para que los perros no los alcanzaran y no los mordieran. Correrían, ¿verdad? Bueno, así iban corriendo rápido los del pueblo de Israel para poder escapar y que los egipcios no los alcanzaran. Cuando era muy temprano, que apenas empezaba a amanecer, el pueblo de Israel finalmente logró cruzar todo el mar y logró llegar hasta el otro lado. Entonces ellos salieron del pasillo de en medio del mar que estaba abierto, lograron salir todos. Y en cuanto terminó de pasar el último del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, vuelve a extender tu vara sobre el mar. Y Moisés de nuevo agarró su vara y volvió a extenderla y el mar se cerró. Cuando el mar se cerró, pues todo el pueblo de Israel ya había pasado, ellos ya estaban a salvo. Pero los egipcios no habían pasado. Ni uno solo de ellos había logrado cruzar junto con el pueblo de Israel.
todos aún seguían cruzando. Así que cuando el agua se cerró, todos quedaron bajo el agua. Y ni Faraón ni todos los hombres malos lograron sobrevivir. Entonces el pueblo de Israel entendió el propósito de Dios al llevarlos a ese lugar cerca del mar, y era para salvarlos de los egipcios y salvarlos de todas esas cosas malas que ellos les querían hacer y ponerlos en un lugar seguro donde ya no los molestarían más. Muchas veces nosotros, tú, yo y todas las personas podemos tener miedo de muchas cosas o podemos tener muchos miedos. Quizá de que nos enfermemos muy feo, de que nos podamos lastimar, que nos pase algo, ya sea a nosotros o a nuestros papás. A veces eso da miedo, ¿verdad? O quizá te da miedo la oscuridad, quizá algunos ruidos. A mí me dan miedo los relámpagos cuando llueve muy fuerte, no me gustan. Pero ¿sabes algo? Hay alguien mucho más grande que todos nuestros miedos juntos. ¿Sabes quién es? Yo creo que sí. A ver, dilo muy fuerte. Dios. Dios es mucho más grande que todos nuestros miedos. Por eso nosotros podemos confiar en Él, así como el pueblo de Israel. No sabían para qué los había llevado a un lugar, y aunque tuvieron miedo cuando vieron a los egipcios, Dios los rescató y no permitió que les hicieran daño, ¿verdad? No permitió eso, sino que los salvó. Dios salvó al pueblo de Israel. Así Dios puede ayudarnos a vencer nuestros miedos y cuidarnos de todo lo que nos pueda hacer daño o de todo eso que nos provoque miedo. Así que cada vez que tú sientas miedo, por lo que sea, siempre pídele a Dios que Él te cuide y que te quite ese miedo, y Él te va a ayudar. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase y espero que hayan puesto mucha atención y que siempre confíen en Dios, así como el pueblo de Israel y Moisés lo hicieron. Así que vamos a ponerle una insignia a todo el pueblo de Israel, ya no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo. Vamos a ponerle su insignia. Bueno, niños, ahora vamos a aprendernos la segunda parte del versículo que ya nos hemos estado aprendiendo. ¿Pueden decir conmigo la primera parte? 1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Vamos a aprendernos la segunda parte que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a hacer unos movimientos. Es como está escrito y hacen así como si estuvieran escribiendo. Así. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Ahora vamos a decir solo la segunda parte. 1, 2, 3. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos a repetirlo una última vez. Romanos 1:17, parte B. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Ahora vamos a juntarlos. 1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La segunda parte. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Muy bien. Hola niños, ahora vamos a pasar al tiempo de la actividad y lo que vamos a ocupar será nuestra copia. La vamos a colorear y a recortar con mucho cuidado. Pide ayuda a su mamá o a su papá. Y una vez que ya hayamos coloreado y recortado nuestros dibujos,
debemos dejar un pequeño espacio abajo de los dibujos para poder pegarlos. Vamos a hacer a un lado nuestros recortes porque después los vamos a ocupar. Vamos a utilizar una hoja azul y la vamos a doblar a la mitad y con mucho cuidado la vamos a recortar. Cuando ya hayamos cortado nuestra hoja azul a la mitad, vamos a volver a doblarla, pero vamos a dejar un pequeño espacio que no quede exactamente a la mitad. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Y con mucho cuidado vamos a hacer unos pequeños cortes con las tijeras. Unos háganlos angostos, otros anchos y así sucesivamente. Y lo mismo vamos a hacer con la otra hoja. También vamos a ocupar una hoja blanca o cartón. Yo estoy ocupando un pedazo de cartón de una caja de cereal. Vamos a tomar una de las tiras y vamos a doblar hacia el lado contrario la pestaña que dejamos excluida. Y lo mismo con la otra. Y vamos a ocupar nuestra estrella de mar, nuestros pececitos y nuestras conchitas y vamos a pegarlas en el lado donde no está doblada la pestaña. Y cuando ya hayamos pegado nuestras figuritas en la hoja azul, en esta pequeña pestaña vamos a colocar pegamento para poderlo pegar en este extremo del cartón o de la hoja. Y lo mismo con el otro lado. Ahora con mucho cuidado vamos a utilizar unas tijeras y un lápiz o color. Vamos a girar nuestras olas y con mucho cuidado vamos a cortarle una pestaña. Con el lápiz o el color vamos a enrollar la hoja. Esperamos unos segundos y sacamos el lápiz y se van haciendo así como olas. Y así lo vamos a hacer con todas las olas, pero podemos dejar uno o dos. Ahora vamos a tomar nuestros muñequitos y antes ya le teníamos que haber doblado la pestaña que habíamos dejado para ahí ponerle un poquito de pegamento y pegarlo en el cartón de esta manera como si estuvieran caminando, así como los israelitas que pasaron a través del mar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestros dos muñequitos. Y listo, ya terminamos nuestra actividad de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Espero que les haya gustado y mándenos fotos de esa actividad. Nos vemos luego. Adiós. No olviden escribir al canal. Like. Adiós.